Vamos con Transportadora de Gas del Norte. Ante todo, vamos a ver, como siempre, una pequeña introducción de la empresa, algo de sustentabilidad y esas cosas. Bien, a ver si estoy bien con las pantallas. 1112, perfil de la compañía. Bueno, Transportadora de Gas del Norte es la licencia para la prestación de servicio público esencial de transporte de gas natural por gasoductos de alta presión, con derecho exclusivo para operar los sistemas de gasoducto existentes en las regiones norte y centro-oeste de la República Argentina. El centro-oeste tiene mucho que ver con Vaca Muerta, para información. Gas Invest es la que tiene la máxima participación en esta empresa a través de Teppetrol y Compañía General de Combustible, que como la conocemos pertenece a Sociedad Comercial del Plata en un casi 20%. 20% flota en la bolsa de Lima y otra parte la tiene esta holding que tiene inversiones por todo el mundo llamado Sudercom Energy Holding Compañía, que es un holding de energía, ¿no? Que tiene empresas de energía o participa en la inversión en empresas de energía. Una cuestión ambiental es la gestión de residuos. Hoy día hay un proceso, una planta de recicladora y destructora de residuos a través del consumo de combustible. Esto vamos a ver algunos Excel cuando veamos los volúmenes. Una cosa con los residuos peligrosos han eh, bajado del 2017 al 2029 un 25% y de un 5% del 2019 al 2020. Como no hubo manutención en la época de COVID y estas máquinas quedaron como obsoletas, los residuos aumentaron del 2021 al 2020, lo cual se está trabajando para volver a mitigar esto. Igualmente los residuos del 2021 son mucho menores a los del 2019, 2018, 2017. Vamos a los números. El ejercicio 2022 cuenta con un déficit de 5.517,6 millones. El año pasado era un déficit de 12.200 millones, pero si esto tomamos los ingresos antes de impuestos a las ganancias, el déficit fue de 9.578,7 millones, aumentando el déficit en un 55,3% respecto al año pasado, donde el año pasado el cargo de ganancias se incrementó, impulsado por el cambio de alícuota. De hecho, ahora hay un recupero de ganancias, también hay una cuestión litigio, judicial o litigante con transportadora de gas. El recupero, si bien no hay el desglose ni desagregado sobre los impuestos, hay una diferencia de 9.000 millones, lo que hace a la diferencia. Pero si tomamos los resultados antes de impuestos con operativos brutos, resultados operativos brutos y financieros, es más de 3.400 millones negativos que el año pasado, y si tomamos trimestre a trimestre es 500 millones más de déficit que el año pasado. Tenemos también acá el litigio, donde la FIG le tiene que estimar darle 21,5 millones de un valor fiscal sobre los intereses pagados a la Corporación Financiera Internacional. El Tribunal Fiscal de la Nación, a través de la FIG, están en litigio con eso. Y otra cosa es la determinación de oficio en relación de las vidas útiles impositivas. Son los dos juicios que PGN tiene con el Estado, y ahora vamos a ver uno más en la reseña, que es el 4 del 8, fue notificada en primera instancia con el derecho de cobro de 135,73 millones de más gastos sobre la demanda contra la empresa chilena Metrogas por incumplimiento del contrato de transporte y daños y perjuicios en el 2009. Esta sentencia no es definitiva y puede ser apelada por las partes. La calificación de FIX-SR se mantiene estable y con alta capacidad de crédito, crediticia y de liquidez. Y bueno, y un panorama de sector favorable por todo lo que se viene y el involucramiento que tiene en el plan gas y en la construcción del nuevo gasoducto para el próximo año. Bueno, en esto, en la reseña,
Tenemos lo de Metrogas. En abril, primero Metrogas promovió, o sea, se viene peleando porque, bueno, el transporte va al distribuidor y Metrogas es el mayor distribuidor de gas en el país. Tiene la mayor parte la mayor, como es distribución. En octubre empezó este juicio y en primera instancia venía de una demanda de 113 millones y esto se convirtió en 135,32 millones y el 4 de agosto fue notificado en primera instancia este derecho de cobro con la opción que Metrogas apele y Transportadora de Gas del Norte también. La otra es Fix, que siempre hace muy buenos informes, acá es medio escueto, pero bueno, espera que el sector mejore gradualmente tras el impulso de Gasar. Todavía no están elaborando, están en el borrador del plan Gasar 2023-2028, se tienen que poner de acuerdo. También hay una pata política que contamina lo del Plasgar. El que más obediente fue a este plan fue Pampa Energía, donde superó las expectativas. Bueno, las inversiones por el mantenimiento es un 30 millones de dólares, tiene un plan de inversiones moderado, esto es por los diferentes inconvenientes de los acuerdos de tarifas y bueno, hay un bajo apalancamiento de liquidez, ya que la deuda es solo el 0,5 del EBITDA. El EBITDA está impulsado más bien por depreciaciones de propiedad, planta y equipo, lo cual no solo neutralizan los resultados operativos negativos, sino lo positivizan. Los ingresos por venta dan 26.787 millones, un aumento del 5,4%, contando el incremento del 60% de tarifas, que no pasó más nada. Es muy probable que haya una audiencia en enero, el 23 de enero, donde supongo, porque las distribuidoras van a participar, los transportistas también. Los costos de explotación son de 25.099 millones, un aumento del 2,4%. La relación costo sobre ventas da 93,7% y antes del 2020 para abajo ese valor era demasiado, por lo cual era inferior al 60% de la relación costo sobre ventas. El margen de EBITDA, como dije, impulsado por depreciación de propiedad, planta y equipo, es 45,2% y el año pasado parecido. En esto tenemos lo siguiente. Como dije, el EBITDA es 12.000, pero es la mitad de lo que era del 2020 al 2019, así como los ingresos era 26.786 millones, pero si se pasa a ajuste por inflación eran 20.000, o al valor de hoy, lo del 2019 al valor de hoy, lo del 2019 era 20.000 millones más que este año. En cambio, los costos se mantuvieron alrededor de 25.000 millones de pesos. Como dije anteriormente, a ver si lo tengo por acá, los costos sobre venta están por arriba del 90, cuando antes estaba por debajo del 60, incluso en el 2018 46% de costos sobre venta. Y el EBITDA está impulsado gracias a la depreciación de planta de equipo alrededor de 15.000 millones de pesos y elevando los resultados operativos. El 94,1% de los ingresos provienen del servicio de transporte, totalmente regulado por Enargas, y el parte del servicio de operación y mantenimiento de los gasoductos, que es propio de TGN, sube un 7,4% y lo de regulado sube un 5,3%. Ante un 2021 muy malo, donde no se aumentaron las tarifas en absoluto, incluso, bueno, si bien hubo menos inflación, pero acá la relación aumento de tarifas con la inflación es la misma que el nulo aumento de tarifas contra la inflación. Los resultados por inversiones asociados dan superávit de 74,1 millones. Hay dos empresas, una chilena y otra brasilera, siendo 108,5% mayor. La brasilera casi no existe porque no tiene laburo, no se pasan los gasoductos y en realidad es por el gasoducto que se tiene con Brasil. El valor contable en las filiales es 222,3 millones, 14,3% mayor al inicio del ejercicio.
Bueno, en esto tenemos lo siguiente. En las ventas es el transporte de gas, donde son 1.300 millones más que el año pasado, y otros servicios, que es solo menos del 6%, un aumento de 110 millones de pesos. Por otro lado, con Gas Andina, que es la que equipara la subdiaria que más labura, hay un aumento de 74 millones contra una pérdida de 82 millones del año pasado, y una apreciación de la inversión, o mejor dicho, de capitalización de esta empresa, de 40 millones. Compañía operadora de Río Grande del Sur, como no tiene trabajo, vale solo 325.000 pesos. El volumen de gas despachado resultante es 19.736 millones de metros cúbicos, subiendo 1,5 interanual. Centro-Oeste, que trabaja al tope de la capacidad, porque hay mucho laburo en vaca muerta y un cuello de botella terrible, 55,6% en total, récord en producción, a eso me refiero, una suba del 31,8%, el mayor transporte de los últimos 5 años, Gasoducto Norte baja un 6,5%, la más baja en 5 años. Esto es porque no hay tanto, no se está explotando tanto la zona norte, ¿no? Tramos finales baja un 37,8%, se exporta el 6,6% y es casi 8 veces más que el 2021, esto por los convenios que hubo con Chile y a través del gasoducto que une con Chile, y Pampa Energía es la que más colaboró con esta aportación, ¿no? El transporte firme, que es el 49,8% a través de gasoductos y no de camiones, que es interrumpible en su intercambio y desplazamiento, baja un 0,7%, y el firme por gasoductos sube un 3,8%. Hablando de gasoductos, algo que no mostré, y para tener en cuenta lo que hablé anteriormente, tenemos esto, perfil de la empresa, acá, a ver si se ve más. No sé si tengo el zoom. Bueno, la cuestión es la siguiente. Esto es transportadora de gas del sur, donde lo que es del oeste, el tramo oeste, este-oeste, o este-este, porque esto va para Buenos Aires y para Neuquén y se alimenta, es todo la cuenca arauquina, donde está la pura producción, y acá donde las reservas están bajando, por eso baja el transportador de gas del norte. Después está la parte de tramos finales, que bueno, se genera gas por alguna generadora, no hay tanta explotación, y es esta parte de Buenos Aires, el norte de Buenos Aires y parte de Santa Fe y demás. No hay gasoductos todavía en Misiones, por lo cual se trabaja con garrafa o LNG, es decir, gas licuado. Después tenemos lo siguiente, las licenciatorias, como dijimos, Centro-Oeste las que más ocupan, 23%, y Nahua, que tiene que ver con la planta neuquina, es un gasoducto más chico, pero es la que está moviendo mayor cantidad de miles de metros cúbicos de gas. Esto está, bueno, superando la capacidad. Si vemos de julio del año pasado, se transportaba 864.669 millones de metros cúbicos, y acá, si tomamos julio, eran 986.729 millones de metros cúbicos, es decir, un 20% más por lo menos. Una cosa más que tiene que ver con las licenciatarias, el consumo de CO2, hay una pérdida de 0,5 en junio, 0,2 en el consumo de combustible, y el año pasado, si bien había menos consumo de combustible, las pérdidas de CO2 eran 0,15 y hoy es un 0,05 o un 0,02, es decir que han mejorado en este sentido. A ver si tengo alguna otra cosa más. No, esto no. Esta es la remuneración, es decir, de dónde hace el despacho. La recepción es alta y lo va despachando en diferentes lados. Y está la parte norte, ¿no? Y está la parte centro-oeste, a ver si la tengo acá. La parte de Salta es la parte norte, y la parte de Neuquén
en la parte centro-oeste. Después está tramos finales que van de Buenos Aires a Buenos Aires, para que tengan en cuenta lo que es la división o la subdivisión que hace Transportadora de Gas del Norte. Creo que ya está acá. Los gastos por naturaleza dan 29.768 millones, un aumento del 2,3% respecto al 2021, donde mantenimiento y reparación de propiedad, planta y equipo, esto es por el laburo que hace con los gasoductos más vehemente, para decirlo más, suben 14,7%. El costo de personal es 2.614 millones, subiendo 4,8% por incrementos salariales por inflación. Otros ingresos y egresos bajan 29,2 millones, un déficit, y en el 2021 fue un déficit de 72 millones. Esto es por ciertos recuperos que vamos a ver ahora. Tenemos, remuneraciones de PFN de importe, creo que puse el anterior. Hay una suba en viajes, pero está bien el porcentaje. Le sigue mantenimiento, que pasa de 3.853 a 4.421. Otra cosa, que es el porqué, ¿a dónde lo tengo? Otros ingresos y egresos. Tenemos esta parte de reajustes por compensación de daños y perjuicios. Esto se debe a algo de AES Argentina de Generación, que se ha cobrado 191 millones. A la vez esto es compensado, recupero de contingencias, etcétera, etcétera. Esto es reajuste por los daños y perjuicios que había hecho esta empresa de generación, que tuvo que pagar el Transportador de Gas del Norte, y después hay diferentes compensaciones. Los saldos financieros arrojan un déficit de 6.707,8 millones, en 2021 restaban 2.559 millones, esto es por una brecha negativa RECAM. La deuda bruta es de 8.164,5 millones, una baja del 25,2%, pero impulsado primero por no tener obligaciones negociables, segundo por el aumento, la apreciación del peso oficial sobre el dólar. La posición monetaria de moneda extranjera es un positivo de 23.539, un 12% menor que el 2021 por depreciación del dólar oficial. El flujo de fondos, esto sobre todo, hay un ítem de a cobrar no corriente, cuentas a cobrar, que es el mismo valor en dólares, pero un 12% menor, un porcentaje menor en pesos. El flujo de fondos es 4.075,7 millones, un 35,8% menor que el 2021, si bien con un aumento de ejercicio de 9.204,6 millones, que se compensa negativamente en 9.928 millones por resultados financieros generados por efectivo, es decir, depreciación de la moneda económica, la moneda que se deprecia. Me olvidé el nombre. Tiene un nombre. Monetaria, o sea, no es monetaria, es el activo monetario. Depreciación del activo. Está el no monetario, que es el que no impacta la inflación. Tenemos acá la brecha de resultado de posición monetaria, y vamos a decirlo, en el presente periodo hubo mayores activos monetarios expuestos a la inflación en comparación con el mismo periodo del año pasado, y encima el índice de precio al consumidor subió casi el doble, un 85% más que el año pasado. Los préstamos, hay una baja, pero esto es principalmente cuando hace la evolución de los préstamos. Tenemos un resultado por posición monetaria 8 veces más que el año pasado en negativo, lo cual hace que baje este valor. Una cosa más que lo voy a decir acá está lo de Nassau. Iba a vencer en octubre una deuda con Itaú Unibanco Nassau Branch, pero se la postergan 2 años más con una tasa muy atractiva de 1,5 anual en dólares.
y el importe de 55 millones de dólares que se paga al final de cuando vence la deuda. Esto es, como dije anteriormente, cuentas por cobrar comerciales con tercero, el mismo importe que se debe, 189 millones de dólares, y como se ve son 4.500 millones de pesos menos, siendo el mismo importe. Esa es la fórmula ajuste por inflación, dólar, apreciación del dólar. Algo más aquí. El flujo de fondos, como dije, hay un aumento, pero esto está compensado por los resultados financieros efectivos que quedan negativos, y las inversiones, a ver si lo tengo por acá, instrumento de inversiones, bueno, es en plazo fijo de disponibilidad restringida, y lo que tiene mucho es cauciones, que siempre es por debajo de la inflación, caja de banco menos, y algunas otras inversiones como fondos comunes de inversión que todavía la mantienen. En septiembre, como dije anteriormente, se postergó la deuda con Itaú Unibanco S.A. Nausan March de octubre del 2022 al 2024, manteniendo la tasa de interés en 1,5 anual y el capital a pagar al vencimiento, que esto se llama bullet. En Argas avanza el proceso de renovación del acuerdo integral. De acuerdo con lo establecido, esto vence en diciembre y bueno, habrá audiencia en enero del año que viene. La liquidez está muy bien porque no tiene una deuda tremenda, al contrario, 2,9534, esto es porque el activo corriente tiene algunas cuentas por cobrar. La solvencia sube de 2,82 a 3,53, el valor de libros 2,48,4, la cotización es 207,5, la capitalización es 91.170 millones y la pérdida por acción es 12,56. Es todo, chao.